Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todas se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Oh Dios misericordioso, que vives y reinas para siempre, que con poder dominas absolutamente sobre todas las cosas, que has establecido tu reino en los cielos, y que has manifestado la gloria de tu nombre en la creación, a ti damos alabanzas y honor en este día. A ti nos postramos en esta mañana para adorarte. ¿Quién como tú, oh Señor? ¿Quién como tú en las naciones? ¿Qué otro Dios hay como tú? Ciertamente que ninguno, porque todos son falsos. Padre, a ti venimos para implorar que por el poder de tu Espíritu se nos conceda poner tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos la gracia de escuchar con entendimiento espiritual, que tu Espíritu descienda poderosamente para tratar con las almas de todos nosotros según la necesidad propia de cada uno. Ven y concédenos esta gracia que te hemos suplicado en el nombre de Cristo. Amén. Hemos considerado anteriormente algo del Sermón del Monte, o la primera sección de este sermón contiene lo que hemos conocido históricamente como las bienaventuranzas. Y esto no es más que una descripción del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Allí se nos dice quién es el que hace parte del reino de los cielos. Y luego nos dice cómo ese ciudadano del reino de los cielos debe obrar e interactuar con el mundo en el que vive. Y se nos dice a partir del versículo 13 que somos sal y luz. Dos elementos que ilustran lo que es y lo que ha de ser la vida del creyente o la vida del ciudadano del reino celestial mientras vive en este mundo. Debemos ser sal, preservar el bien, detener la corrupción, y debemos ser luz. La luz expone las tinieblas, echa fuera las tinieblas, la luz alumbra el camino. Y todo esto no es más que un reflejo del carácter de Dios, un reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 el Señor dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego Él continuará estableciendo el parámetro por el cual esos ciudadanos viven. Así que el Señor responde a una pregunta, aunque no ha sido formulada en el texto,
pero es una inquietud que surge en el corazón probablemente de aquellos que están oyendo al Señor. ¿Acaso significa que esta nueva enseñanza desecha y anula lo que nosotros hemos aprendido en el Antiguo Testamento? Ha venido este hombre que está ahora aquí predicando a destruir, a abolir todo lo que aprendimos y a establecer una nueva fe o un nuevo estándar. Y el Señor responde a esto diciendo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. La elevada norma de vida que el Rey presenta para los ciudadanos de su reino se nos muestra con una justicia que está en plena concordancia con los principios morales enunciados en el Antiguo Testamento. El Señor dice: yo no he venido a abolirlos. Yo no he venido a quitar su vigencia. No he venido a menospreciarlos. No he venido a establecer una nueva norma de fe o de conducta ni de moralidad. Más bien he venido a cumplirlos, dice el Señor. Así que lo primero que el Señor hace y a donde nos lleva es saber la relación que Jesús o que Cristo tiene con el Antiguo Testamento. Lo primero que Él establece aquí es su relación con el Antiguo Testamento. El Señor está hablando acerca de sí mismo y dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Cuando se refiere a la ley o los profetas, es esta una afirmación que está englobando todo el Antiguo Testamento. Esta es una manera común como la Biblia llama al Antiguo Testamento. Si vamos un momento al capítulo 7, al versículo 12, allí se vuelve a usar esa misma expresión. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El Señor vuelve a usar esta expresión, pero ahora en Lucas, en el capítulo 16, cuando está hablando del rico y Lázaro, y el rico clama al padre Abraham que mande a Lázaro para que anuncie a sus hermanos que existe un infierno. Y el Señor o Abraham responde diciendo, versículo 29, pero Abraham, 29 de Lucas 16, pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Versículo 31, mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y solo estoy usando estos dos pasajes para mostrar que se usaba regularmente la expresión la ley y los profetas o Moisés y los profetas para referirse a todo el Antiguo Testamento. Y el Señor está diciendo allí que Él ha venido no para abolir el Antiguo Testamento, no para desecharlo,
no para despreciarlo, sino para confirmar su autoridad y para cumplir lo que allí se decía. Ahora, él habla de la ley y los profetas. Él habla de los profetas y de Moisés. Así que si nos concentramos primeramente en lo que el Señor dice acerca de la ley, de los profetas, lo que nosotros encontramos es que el Señor está diciendo que Él ha venido como el cumplimiento de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Esto establece tanto la autoridad del Antiguo Testamento como la validez del ministerio de Cristo. En esta expresión, el Señor establece esos dos grandes principios. En primer lugar, la validez del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, esto certifica quién es Él. Porque a través de todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos que se está hablando de una persona. El Antiguo Testamento habla de una persona. Justo después de la caída, se empieza a anunciar aquel. Y es ese muy conocido pasaje de Génesis 3:15, donde se anuncia que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Hay allí una promesa que uno que nacería de mujer vendría un día para aplastar la cabeza de la serpiente. Destruiría la obra de Satanás. Derrotaría al diablo. Libertaría a los suyos de la condenación, la esclavitud, la muerte y del infierno eterno. Y nosotros vamos a través de la Escritura y encontramos la promesa que se le hace a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y esa simiente, otra vez, es una persona. Y nosotros seguimos avanzando a través del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Y a veces nosotros nos podemos ver un tanto enredados, leyendo de tantas medidas, pesos, leyendo tantos detalles de cómo debe ser el tabernáculo, cuánto debe medir y cómo se deben unir las pieles y cómo debe haber un lugar que está detrás de un velo y cómo se debe poner una mesa que tiene unos elementos específicos que simbolizan algo. Y luego, ¿quién puede entrar en ese tabernáculo? ¿Quién puede participar? ¿Qué ofrendas se van a presentar? ¿Qué animales se permiten? ¿Quién es el que puede presentar la ofrenda? Y de repente nosotros vamos leyendo capítulo tras capítulo de todas esas cosas y llegamos a un momento en el que decimos, ¿esto para qué? Y la respuesta de esto para qué es que todo eso está hablando de Cristo. Él es la ofrenda. Él es la ofrenda por la paz. Él es la ofrenda para la expiación del pecado. Y luego leemos nosotros acerca del tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios. Pero luego nosotros encontramos que Apocalipsis dice que no habrá templo.
porque ya no habrá necesidad de un símbolo de la presencia de Dios, porque Cristo mismo morará, porque Él es Dios presente en medio de su pueblo. Y entonces nosotros seguimos leyendo y encontramos algunos pasajes con prácticas que nos parecen muy primitivas. Y hay allí un momento en el que tienen que tomar un animal al que se le llama el macho cabrío de la expiación, y se le manda al sacerdote, al sumo sacerdote, que ponga la mano sobre la cabeza de ese animal y confiese todos los pecados del pueblo. Y luego ese animal es llevado al desierto y es abandonado allí y muere. Y nos parece que eso es cruel con este pobre animal. Y nos parece que esto es una práctica de civilizaciones muy primitivas de hacer tales cosas. Pero todo eso señala a Cristo. Porque Jesús es aquel Cordero de Dios sobre el que se carga el pecado del pueblo. Y cuando ese animal era llevado al desierto y abandonado en el desierto, y moría abandonado en el desierto, ese animal simbolizaba que la culpa del pueblo había sido quitada, había sido cargada sobre él y había sido echada fuera del campamento. Ahora el pueblo era libre, era limpio, estaba perdonado de la culpa. Cristo fue llevado fuera de la ciudad. Isaías 53 dice que el Señor cargó sobre él los pecados de su pueblo. Ya no como un símbolo, sino como la realidad. Sobre él se cargaron nuestros pecados. Y si tú y yo estamos hoy aquí, libres de la culpa y de la condenación eterna, es por causa que aquel día sobre Cristo se cargó nuestra culpa y en Él fueron llevados nuestros pecados. Y Él padeció el abandono. El macho cabrío era abandonado y Cristo clama desde la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él padece aquel infierno. Él carga sobre sí el infierno o la culpa y vive sobre él la ira de Dios. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Antiguo Testamento se trata de Cristo. Va dándonos cada vez más revelaciones y más revelaciones, y entonces llegamos al tiempo de los reyes y encontramos a David recibiendo una promesa en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Dice el versículo 4 del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces Natán dijo al rey, ve, versículo 3, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Versículo 4, y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor
de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados como antes. Versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Y él edificará casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y David entiende lo que el Señor le está diciendo. Y si usted lee la oración de David, encuentra a David reconociendo que el Señor no le está hablando solo del siguiente rey que vendrá cuando él muera, sino del rey que estará sentado en el trono para siempre. El hijo de David. ¿Y quién es este rey que reinará para siempre? ¿No era Salomón? ¿No era ninguno de los descendientes de Salomón? La historia de los reyes de Israel, y luego cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, es una historia de fracasos y fracasos. El Señor levantó a algunos reyes que nos daban esperanza, pero una y otra vez encontramos fracaso tras fracaso, y todo eso muestra que ninguno de ellos sería el cumplimiento de esta promesa, sino que vendría el verdadero rey, el Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna y gobernará para siempre. Y ese es Cristo. Por eso el Señor dice, yo no he venido para abolir el Antiguo Testamento, porque Él da testimonio de mí. Así que debemos tomar muy en serio lo que Cristo dice acerca de la autoridad perdurable de las Escrituras. Y en el versículo 18 Él nos afirma esto cuando nos dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y esto ha sido ciertísimo. Y podemos leer la Biblia, todo lo que se decía acerca del Mesías prometido, y encontraremos profecía tras profecía cumplida plenamente en Cristo. El Señor moviendo su providencia para hacer que se cumpliera la voluntad del Señor anunciada en sus profetas. ¿Usted ha pensado cómo unos pocos días antes del nacimiento del Señor se levanta un edicto que obliga a José y a María a salir de su ciudad para llegar hasta Belén, y que en Belén se diera el parto de María y se cumpliera así la profecía que él nacería en Belén? Es la providencia de Dios. ¿Quién ordenó tal cosa? Un rey pagano,
un emperador, gobernado por la mano de Dios, dirigiendo todos los asuntos providenciales para el cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de las promesas. A lo largo de la historia nosotros podemos encontrar que Cristo es el cumplimiento de todas aquellas promesas, de todas aquellas profecías. Muchos han tratado de negar tal cosa, pero la evidencia es irrefutable. Cristo es el cumplimiento de todo lo que había sido prometido. Él es el Cordero de Dios. Así que cuando encontramos a Jesús predicando este sermón aquel día, Él no está llegando allí para imponerse, sino para establecer lo que Él, como el cumplimiento de la ley, tiene el derecho legítimo. Él es quien tiene el derecho legítimo como el único Mesías enviado, como el Señor, como el Cristo de Dios, que había sido enviado por el mismo Dios para cumplir con todas aquellas promesas. Así que Cristo afirmó la autoridad de la palabra de Dios. Cristo afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Cristo afirmó la certeza de las promesas dadas a través de las profecías. Y Cristo afirma la autoridad de la ley. No solamente Él afirma la certeza de las promesas, Él también afirma la certeza de la ley. Y Él dice, no penséis que he venido a abolir o a anular la ley, sino a cumplirla. Muchas personas han intentado anular la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en estas palabras del Señor aquí, podemos ver que el Señor da respuesta por lo menos a dos grupos que nosotros podemos encontrar en la vida. Hay un grupo de personas que aman el obtener la justicia de Dios por sus propios medios. Y ellos desean establecer su lugar en el cielo a través de su propia justicia. Y confían en sus propios méritos. Y confían en que sus méritos son suficientes para llegar delante de Dios. Pero cuando el Señor dice que Él no ha venido a abolir, sino a cumplir, establece un estándar muy alto. Porque en el versículo 20... al cual no iremos hoy, pero allí en el versículo 20 el Señor dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esta es una justicia imposible para el hombre de cumplir por sus propios méritos. ¿Quién de nosotros puede cumplir tal cosa? Pero hay un segundo grupo, y es que hay personas que anhelan que no exista ley. Anhelan que no exista la ley de Dios. Y abogan, defienden, hasta llegan a afirmar que Cristo vino para quitar la ley o vino para suavizar la ley. Hay un movimiento de enseñanza que dice que Jesús vino para corregir la dureza y la severidad del Dios del Antiguo Testamento. Que Dios en el Antiguo Testamento era muy severo y estaba muy airado y que iba por allí matando a todo el mundo, pero ahora Cristo vino para establecer un evangelio de amor y de paz. Un evangelio más tranquilo, más relajado, para establecer una filosofía de vida en la que lo único que importa
es que nos amemos unos a otros y que nos hagamos bien unos a otros y que procuremos vivir en paz entre todos nosotros. Y todas esas leyes severas, rígidas, de un Dios que está airado todo el tiempo, ha sido quitada para establecer la nueva enseñanza del Jesús amoroso. Pero Cristo dice, yo no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla, para ratificarla. Cristo ratifica la ley. Él cumple la ley. Él establece entonces cuál es el estándar del cumplimiento de la ley. Y Él dice que es uno que viene desde el corazón. Él viene para cumplir las profecías, pero viene también para cumplir la ley. Y en este cumplimiento de la ley observamos cómo el Señor viene a este mundo nacido bajo la ley. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento de la ley por parte del Señor Jesucristo empezó desde su mismo nacimiento. Dice que Él vino a este mundo siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, pero se sometió a la ley y vivió una vida perfecta. Mostró en Él mismo cómo se vive y se cumple perfectamente toda la ley. Su obediencia fue perfecta, a tal grado que en algún momento Él llegó a decir, si hay algún pecado, díganmelo. Y es que no había en Él maldad, no se halló pecado en Él, no hubo ninguna infracción de la ley, no hubo nada en Cristo, en su vida. Desde su niñez no hubo nada en Él que fuera una desobediencia o una transgresión de la ley. Aún sin haber empezado su ministerio, la vida del Señor Jesucristo fue perfecta. Fue el único momento de la historia en el que una familia tuvo un hijo que no presentó problemas. Nunca desobedeció, nunca hizo una mala cara, nunca dijo nada entre dientes. Nosotros pensamos en Jesús a partir de su ministerio, 30 años. Pero los 30 años primeros de su vida fueron perfectos. De lo contrario, no podía ser nuestro Redentor. De lo contrario, su justicia no podía ser puesta a nuestra cuenta, porque su vida tenía que ser perfecta. Así que Él no fue un niño común y corriente y se fue perfeccionando hasta que a los 30 ya estaba maduro y empezó. No, un niño perfecto. Un hijo perfecto, sin rebeldía, sin desobediencia. Nunca sus padres le dijeron, lave la loza, y hizo. Nunca se dio la vuelta y dijo, mi mamá sí molesta. Nada de eso. Y eso de repente no entra en nuestra mente porque nosotros estamos habituados al pecado y ese tipo de cosas. Hemos llegado a tal grado que ya ni siquiera las consideramos como un gran problema.
pero son pecado y son maldad. En Cristo no hubo nada de eso. Jamás hubo una mirada inapropiada, jamás hubo un deseo inapropiado, jamás hubo un pensamiento inapropiado. Nunca faltó a la verdad. Si contaba algo, no le añadió, no le quitó. Perfecto, plenamente perfecto. Él cumplió la ley viviendo una vida perfecta. Pero no solamente esto, sino que Él cumplió la ley cuando fue a la cruz. Llegamos a la cruz. ¿Y qué significado tiene la cruz? Lamentablemente hoy se presenta la cruz como una forma de ejercer cierta especie de influencia emocional en nosotros. Algunas personas presentan la cruz y presentan a Jesús como una víctima de un sistema injusto. Otros presentan a Jesús simplemente como alguien que se inmoló para que otros no padecieran y nada más. Pero la cruz tiene que ser entendida en función de la ley divina, la ley perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Así que todos los que hemos pecado, todos los que nacemos en este mundo como pecadores, hemos desobedecido, hemos ido en contra de la voluntad de Dios, y de esa forma, entonces, todos, a partir de la caída de Adán, en él todos estamos bajo la maldición de Dios. La ley establece tal cosa. La ley nos presenta a nosotros cuál es el estándar divino, pero también nos dice cuál es el castigo por no obedecer y seguir tal estándar. ¿Cuál es el estándar divino? Perfección. No hay otra cosa. No hay espacio para los más o menos. No hay espacio para los medio. Mira, no está tan bien, pero pasa. No es perfecto, porque nada es perfecto, decimos nosotros, y nos cubrimos con la cobija del nada es perfecto. No. La ley establece, haz esto y vivirás. Y si no lo haces, morirás. Cristo vino para quitar de nosotros aquella maldición. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Esto es lo que establece la Escritura. La ley dice, el que hace estas cosas vivirá. Si no las hace, la maldición, es decir, el castigo, la ira y la justa retribución caerá sobre él. Y cuando Cristo va a la cruz, Él va para cumplir la ley. La cumple en su vida, pero también la cumple en su muerte. La cumple desde que nace, la cumple en su vida perfecta, pero la cumple también trayendo satisfacción a todas las demandas de la ley. Yo no he venido, dice el Señor Jesucristo, a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo la cumple? En su vida personal. ¿Cómo la cumple? Tomando sobre él todas las demandas de la ley. Por eso la cruz, hermanos y amigos,
La cruz no es otra cosa que Cristo tomando sobre nosotros, como decíamos hace rato con aquel animal al que se le ponía la mano sobre la cabeza y se confesaban los pecados, toma sobre él nuestra culpa, carga en él nuestra maldad y se somete a la justicia divina, se somete a las demandas de la ley, se somete para llevar sobre sí toda la maldición que ha acarreado sobre nosotros el pecado. Porque todo aquel que ha nacido en este mundo es un pecador. Y todo pecador está bajo la maldición de la ira de Dios por causa de su maldad. No hay excepción alguna. No hay una persona que pueda decir, esto no aplica para mí. Todos hemos nacido en esa condición. Y la única manera de poder ser librados de la ira y la condenación eterna es por medio del sacrificio de Cristo, el cual se llevó a cabo en la cruz, cumpliendo todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley divina. Porque ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la ley para vivir por sus propios medios. Tal vez por eso tú estás frustrado en tu vida religiosa. Porque te propones hoy vienes a la iglesia, escuchas un sermón que te anima a vivir una vida piadosa para Dios y sales de aquí decidido a vivir piadosamente para el Señor y a veces no hemos llegado al carro. Y ya tenemos que volver a empezar, porque ya pecamos. Fracasamos. Y fracasarás por causa de tu pecado, porque la salvación no es por tus obras, porque no las puedes poner todas perfectas delante de Dios. La salvación es por los méritos de Cristo, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz, tomando sobre él todas las demandas de la ley. Amigo, el Señor te llama hoy no a redoblar esfuerzos tratando de ser bueno, sino a humillarte en Cristo, a venir a Él y confesar tu pecado, a confesar tu arrogancia cuando has creído que tú puedes salvarte por tus propios méritos, que eso es arrogante. Dios dice que no se puede y yo le digo a que sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Tú dices que yo no puedo, te voy a demostrar que sí. Y lo único que hacemos es fracasar una y otra vez en un intento de obtener una justicia que es imposible tenerla por los propios méritos, porque solo se puede tener recibiéndola gratuitamente de Cristo a través de la fe. Amén. Es así. Cristo dice, yo no he venido para abolir la ley. Yo no he venido para quitarla. Yo no he venido para decir que no tiene valor. Yo no he venido para quitar su vigencia. Yo he venido para cumplirla perfectamente. Así que cuando tú lees el Pentateuco, los 5 primeros libros, todas esas leyes, todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, todas esas cosas que tienen que ver con el templo, con el tabernáculo, con todo eso se cumple en Cristo. Él es el cumplimiento perfecto de esa ley. Por eso, esa sección de la ley no es vigente para nosotros hoy. Ya no necesitamos traer más aquí ovejas y palomas. Ya no necesitamos traer más flor de harina y aceite y hacer todas estas cosas, porque todo eso ya se cumplió en Cristo.
Ya no necesitamos un templo, porque el templo es espiritual, porque Dios mora con los suyos y en los suyos. Y todo eso se ha cumplido en Cristo. Pero hay algo que todavía es vigente para nosotros, y es lo que nosotros conocemos como la ley moral de Dios. Y aquí llegamos entonces, después de este recorrido, para encontrarnos otra vez con el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Él está estableciendo quiénes son sus ciudadanos. Estos ciudadanos tienen un carácter particular que se puede resumir como los bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los humildes, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son limpios de corazón, aquellos que son pacificadores, aquellos que son perseguidos por causa de la verdad de Cristo. Estos son los ciudadanos del reino de los cielos, y ellos deben interactuar con el mundo como sal y luz. Pero alguien puede decir, ¿y cómo hago esto? ¿Cuál es el parámetro para esto? Y el Señor dice, no hay otro sino la santa ley de Dios. Y lo que nosotros encontramos a partir del versículo 21 hasta el versículo 12 del capítulo 7 es una descripción de cómo este creyente aplica la ley a su vida. Y el Señor nos va llevando primero por algunos mandamientos de la ley de Dios. ¿Y a dónde nos lleva? Al corazón. Ustedes oyeron que se dijo, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odia, que cualquiera que insulta, ¿a dónde va eso? Al corazón. Él no está diciendo que ahora entonces matar físicamente está bien. No, sino que la ley es algo que tiene que ver con nuestro corazón. Y nuestra vida tiene que ver con nuestro corazón aplicándose a la ley de Dios. La ley de Dios tratando con nuestras almas y conduciéndonos a vivir una vida agradable al Señor, no solo en lo externo, sino desde dentro. Y ese es el parámetro que Cristo establece. Por eso Él dice que nuestra justicia es superior a la de los escribas y fariseos, porque su obediencia era externa, pero la del ciudadano del reino de los cielos trata primero con el corazón. El fariseo decía, yo nunca he tocado a otra mujer. El Señor dijo, si la miras y la deseas en tu corazón, ya pecaste. Porque el problema del pecado no es tanto la acción externa, sino lo que se da en el corazón. Y allí nos lleva Cristo entonces. Pero era necesario que Él estableciera esto, que Él no había venido para cambiar la ley, que Él no había venido para negar el Antiguo Testamento. Él vino para cumplir las profecías, Él vino para cumplir con las demandas de la ley, y Él vino para dar a sus discípulos todo lo necesario para que puedan seguir viviendo según la ley de Dios, ahora desde el corazón. Ahora desde el corazón. Por eso, lo que nosotros necesitamos es un corazón nuevo dado por el Señor. Es un corazón nuevo. Si tú tienes un problema con la ley de Dios, tu problema más grande no es cómo yo lo hago, sino qué está pasando en el corazón. Si tú tienes un problema con la ley de Dios, tienes que tratar primero con tu corazón. Tienes que ir al corazón, porque es allí donde el Señor ha prometido que escribiría la ley y la pondría dentro de nosotros cuando nos diera un nuevo corazón
y un nuevo espíritu. Ahora la ley es escrita en el corazón. Ahora el que aborrecía la ley la ama. Y el que buscaba todas las formas de desobedecerla, ahora se entrega a seguirla y obedecerla. Pero esto no es una cosa externa, sino del corazón. Amigo, tu problema con la ley no es que sea antigua, no es que sea meros asuntos religiosos. Tu problema con la ley es el problema de tu corazón. Tienes un corazón contrario a Dios. Estás rebelado contra Dios. Cuando te rebelas contra la ley, te estás rebelando al final contra Dios. Primero, porque la ley es una manifestación del carácter perfecto de Dios y es la manifestación de la voluntad de Dios para ti. Todos queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y venimos a los pastores y decimos, pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. Vive tu vida para agradar al Señor. Toma la voluntad de Dios y aplícala en tu vida. Ahí está. Y el Señor te dará entendimiento. ¿Con quién me voy a casar, pastor? Ahí está. No está el nombre, pero está el carácter. Y está la descripción de cómo debe ser. Y ahí está, y el Señor te guiará. ¿Qué necesitamos entonces? Un corazón renovado por la gracia del Señor. Amigo, si tú sigues rebelde contra Dios o si sigues tratando de ganar los méritos por tus propios esfuerzos personales, ríndete, abandona tu arrogancia, pide perdón al Señor y sujétate a Él por la fe, tomando los méritos de Cristo por medio de la fe y confiando no en tu buena voluntad, no en tus buenas obras, sino en las obras perfectas de Cristo, en la vida perfecta de Cristo y en la vida de muerte o en la cruz de Cristo, que es el cumplimiento de todas las demandas de la ley. Concluyo rápidamente. Recuerda que Dios glorificará su justicia y su ley. No caigas en la falsa enseñanza de que como Dios es amor, pasará por alto la justicia. Él demandará la obediencia de su ley y no pasará por alto a quien la desobedezca. Así que esto debe ser causa de temor en nuestro corazón. Segundo, descansa tu esperanza en la obediencia perfecta de Cristo, no en la tuya. Cada vez que tú confías en tu obediencia, tu corazón decae. Tu ánimo decae. Los temores y las dudas gobiernan. ¿Por qué? Porque tu obediencia no es perfecta. Porque hoy tú estás decidido a ser el creyente más piadoso que exista sobre la tierra y más tarde pecaste. No confíes tu ánimo y tu esperanza a tus obras, sino a los méritos perfectos de Cristo. Y por último, hermanos, consideremos el alto valor que Dios da a la obediencia. El alto valor que Dios da a la obediencia. No creamos los cantos de sirena del diablo que nos dice que ahora la gracia lo cubre todo y que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero todavía la ley es el parámetro de nuestra vida para vivir una vida agradable al Señor. Tú no obedeces la ley para ganarte el cielo o la salvación. Tú obedeces la ley porque el Señor te ha salvado para que vivas y seas conforme a la imagen de Cristo. Así que el Señor no desprecia la obediencia. El Señor valora altamente la obediencia.
ocupémonos de obedecer al Señor y de imitar a Cristo en su vida de sujeción y obediencia a la ley de Dios. Oramos.